¿Alguna vez has sentido que alguien te observa cuando viajas en el metro? ¿O te has preguntado qué secretos pueden esconder los espejos en tu hogar? Sean bienvenidos. Hoy nos sumergiremos en el oscuro mundo de las leyendas urbanas y los relatos de terror que te harán mirar por encima del hombro. Desde las calles de la ciudad, donde la figura de la Llorona puede acechar en cada esquina, hasta historias escalofriantes que emergen de la niebla de la noche. Cada relato está impregnado de un miedo que resume en lo más profundo de nuestra psique, así que asegúrate de apagar las luces, acércate a la pantalla y prepárate para descubrir lo que acecha en la oscuridad. ¿Tienes valor para escuchar estos relatos? En las profundidades del metro de la Ciudad de México, una figura etérea busca a sus hijos y su llanto resuena en las sombras. Esta es la historia de la Llorona del metro. Siempre he sido escéptico sobre las leyendas urbanas, pero lo que me contó un amigo hace unas semanas cambió mi perspectiva por completo. Se llama Hugo y siempre se ha considerado un hombre racional, uno que no se deja llevar por supersticiones. Sin embargo, esa noche su rostro estaba pálido y su voz temblaba mientras me narraba su experiencia. Era una noche de viernes y Hugo había estado trabajando tarde en su oficina. Al salir, decidió tomar el metro para llegar a casa. Era habitual para él, pero esa noche tenía una extraña sensación de inquietud. Las estaciones estaban vacías y el aire era pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. Al llegar a la estación, notó que había más silencio de lo habitual, incluso para esa hora. En el andén había un pequeño grupo de personas, todas con miradas perdidas, como si estuvieran esperando algo más que el metro. Una sensación extraña lo invadió, pero decidió ignorarla. Cuando el metro llegó, subió y encontró un asiento vacío. A medida que avanzaba, la luz dentro del vagón empezó a parpadear y de repente un chillido escalofriante cortó el aire. Todos los pasajeros se sobresaltaron, pero el sonido provenía de una figura en el extremo del vagón. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello oscuro y desordenado, y su rostro estaba cubierto por una especie de sombra. Sus ojos eran dos pozos oscuros. Al mirar hacia ella, Hugo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer comenzó a sollozar y la atmósfera en el vagón se volvió opresiva. ¿Por qué lloras?, se atrevió a preguntar, a pesar de la tensión que había en el aire. Ella levantó la vista y su mirada lo penetró. Busco a mis hijos, Susurró. Su voz era un eco de dolor. Hugo sintió que su corazón se aceleraba. Sabía de la leyenda de la Llorona, pero nunca pensó que la encontraría en un lugar tan inusual como el metro. Decidió no mirar más, convencido de que era solo su imaginación. Sin embargo, la mujer continuó hablando, ahora con más intensidad. ellos no están aquí, me los han robado. La atmósfera se volvió más pesada y el resto de los pasajeros comenzaron a mirar a su alrededor, inquietos. La mujer se acercó lentamente hacia Hugo y su llanto se convirtió en un grito desgarrador. Fue entonces cuando todo se detuvo. El metro frenó bruscamente y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Hugo se encontró en la oscuridad, con el eco del llanto resonando en su mente. Cuando las luces regresaron, la mujer ya no estaba, pero el vagón estaba vacío. No había nadie más a su alrededor. El aire se sentía pesado y una extraña sensación de soledad lo invadió. No sabía si había pasado un minuto o una hora. Finalmente, el metro se detuvo en la siguiente estación y Hugo salió corriendo, sintiendo el peso de su mirada en su espalda. No se detuvo hasta que salió a la calle, donde el aire fresco le dio un poco de alivio. Pero, mientras caminaba hacia su casa, no pudo quitarse de la mente el eco de ese llanto. Los días pasaron, y aunque intentó convencerse de que había sido un mal sueño, algo lo atormentaba. Esa misma noche,
escuchó un llanto a lo lejos, un lamento que resonaba en su mente, cada vez más fuerte. Desde entonces, se ha encontrado con otros que han tenido experiencias similares en el metro. Algunos, incluso, afirman haber visto a la mujer buscando a sus hijos, llamando a aquellos que se atreven a acercarse demasiado. Hugo nunca volvió a tomar el metro después de aquella noche. En su mente, la figura de la Llorona se convirtió en una advertencia. Las leyendas urbanas no son solo cuento. A veces son muy reales. Pero la Llorona no es la única que ronda por los pasillos oscuros del transporte urbano. Imaginemos un andén que no debería existir, un lugar donde el tiempo y el espacio se distorsionan y donde el miedo se manifiesta de formas inesperadas. Esto me lo contó una chica con la que coincidí en un café en Coyoacán. Estaba sola, con una mirada perdida y temblorosa. Nos pusimos a hablar de casualidad y después de unas pocas palabras me soltó su historia. Era de esas que te hacen pensar dos veces. Todo empezó una noche que salí tarde de un ensayo. Me dijo, era un estudiante de teatro de la UNAM y ese día había terminado cerca de las 11 de la noche. Como vivía en el norte de la ciudad, decidió tomar la línea 2 desde Bellas Artes. El andén estaba vacío, apenas un par de personas más dispersas por la estación. Nada fuera de lo normal, o eso creía. El metro llegó y me subí sin pensarlo mucho. El vagón iba casi vacío. Solo había un tipo dormido en un rincón y una mujer al fondo, que no dejaba de mirarse las manos como si algo estuviera mal con ellas. Se sentó cerca de la puerta, apoyando la cabeza contra la ventana, mientras veía pasar las luces. A la tercera estación, el metro se detuvo, pero no era ninguna estación que ella reconociera. No había letreros. Se sentó cerca de la puerta. Al principio, pensé que me había equivocado de línea, me dijo, pero luego noté algo raro. Las puertas no se abrieron. El metro seguía detenido, inmóvil, y el silencio era tan espeso que podía escuchar su propia respiración. Intentó preguntarle al hombre que dormía, pero él no se movió ni un centímetro. Fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre. La mujer que estaba al fondo del vagón ya no tenía manos. Me levanté del asiento. Creí que me estaba volviendo loca, pero era real. La mujer seguía ahí, mirándose los muñones como si no entendiera lo que había pasado. Y entonces, las luces del vagón parpadearon. Fue apenas un segundo, pero cuando se encendieron de nuevo, ella ya no estaba. Ni la mujer, ni el tipo dormido. El vagón estaba completamente vacío. El metro arrancó de golpe, sacudiéndola en su asiento, pero no había anuncios de la próxima estación, ni señal alguna de hacia dónde iba. El túnel afuera parecía eterno, sin fin, como si se estuviera alejando cada vez más del mundo que ella conocía. Estuve ahí sentada, paralizada, durante lo que me parecieron horas. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro. No era claro, solo un murmullo que se arrastraba por las paredes del vagón. Parecía venir desde todas partes, como si el metro mismo estuviera susurrando su nombre. Cerró los ojos con fuerza, tratando de no perder la calma, pero cuando los abrió de nuevo, el vagón ya no estaba vacío. Había gente, pero no era gente normal. Estaban incompletos. Faltaban partes de sus cuerpos, algunos sin ojos, otros sin boca, y había uno que no tenía piernas, pero aún así estaba de pie, tambaleándose como si el suelo no existiera para él. Intentó mantenerse calmada, pero entonces sintió algo helado rozarle la pierna. Bajo el asiento había una mano cortada, arrastrándose como un insecto, buscando algo o a alguien. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta, desesperada por bajarme, pero las puertas seguían cerradas. Me dijo. Fue ahí cuando una voz sonó en los altavoces. Era la misma voz mecánica de siempre, pero con algo extraño, algo demasiado humano. Próxima estación, andén olvidado. ¿Qué demonios es eso?, me preguntó, temblando. Yo no tenía respuestas. El metro se detuvo de nuevo y las puertas finalmente se abrieron. Afuera no había estación,
solo un túnel inmenso y oscuro, como una boca abierta que esperaba tragarse todo lo que cruzara en su umbral. Las figuras incompletas del vagón comenzaron a salir, arrastrándose hacia la oscuridad, como si ese lugar las llamara. Y entonces sentí que algo me estaba jalando, algo invisible, pero muy real. Sabía que si me dejaba llevar, no volvería jamás. En un último acto de desesperación, golpeó el botón de emergencia junto a la puerta. No esperaba que funcionara, pero de pronto el metro arrancó de nuevo, alejándose del túnel y dejando atrás a las sombras incompletas. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando por fin se detuvo, estaba en la estación de Bellas Artes otra vez, como si nada hubiera pasado. Quiso decírselo a alguien, pero nadie le creyó. Desde esa noche, no ha vuelto a tomar el metro, ni siquiera de día. Y lo peor de todo, me confesó, es que a veces, cuando pasa cerca de las vías, todavía escucha ese susurro, un murmullo suave que la llama por su nombre. Sé que algún día me va a encontrar de nuevo, me dijo, con la mirada perdida, y esta vez no voy a poder escapar. Desde que me contó esto, no puedo dejar de pensar en ese andén olvidado. A veces, cuando estoy solo en el metro y veo que las luces parpadean, no puedo evitar preguntarme, ¿qué pasaría si algún día el metro me lleva ahí? Y si, igual que ella, termino en un lugar donde nadie debería estar. ahora que hemos explorado los secretos del andén olvidado, es hora de adentrarnos en un relato que nos recuerda que, a veces, el peligro se encuentra justo al final del viaje. Conoceremos a aquellos que se atreven a entrar en el último vagón, un lugar donde el tiempo se detiene y las sombras cobran vida. Esto no es una leyenda urbana, te lo aseguro. Me lo contó un tipo en un bar del centro histórico de la Ciudad de México. Llegó arrastrando los pies y se sentó justo a mi lado, con la mirada perdida, como si hubiera visto algo que su mente no podía procesar. Yo estaba tomando una cerveza y al principio no le presté mucha atención, pero después de un rato, él comenzó a hablarme. No pidió permiso, solo necesitaba soltarlo. Tienes que escucharme. Si alguna vez tomas el metro tarde, no hagas lo que yo hice. Me quedé callado, un poco desconcertado, pero había algo en su tono que me obligó a escucharlo. Eso es lo que me contó. Salió de la oficina más tarde de lo habitual. Eran las 11:30 y la lluvia había comenzado a caer con fuerza, haciendo casi imposible caminar por la ciudad sin empaparse. Su única opción era bajar al metro y esperar que alcanzara el último metro. Si no lo lograba, tendría que pagar un taxi o caminar durante horas bajo la tormenta. Llegué justo a tiempo, Pino Suárez, me explicó, jugando nervioso con su encendedor. Todo estaba vacío. Ya sabes cómo es esa estación a esas horas. Las tiendas cerradas, los pasillos desiertos. Al bajar las escaleras, sintió algo raro, como si el ambiente estuviera más pesado de lo normal. No había casi nadie en el andén, un par de personas, tal vez. Pero el silencio era denso, incómodo, como si la estación entera estuviera conteniendo la respiración. Y ahí es cuando llegó el metro. Venía completamente vacío. Eso ya debería haber sido una advertencia. En el metro de la Ciudad de México, los metros rara vez viajan vacíos, incluso a esas horas. Pero él subió de todas formas. La rutina y el cansancio le ganaron. Me senté cerca de la puerta, pensando que todo estaba bien. El metro arrancó. Durante unos minutos me dejé llevar por el sonido de las vías. El vagón seguía vacío, ni un alma en los asientos ni en los pasillos. Las luces del techo zumbando de forma tenue, apagándose por fracciones de segundo con cada sacudida del metro. Ahí fue cuando escuché el primer sollozo. Abrió los ojos de golpe, seguro de que había alguien más en el vagón. Al principio pensó que era una alucinación o alguna interferencia en los altavoces, pero entonces lo volvió a escuchar. Un llanto suave,
casi apagado, como si viniera de alguien que llevaba horas llorando. Era una niña, me dijo, mirando hacia el vaso vacío frente a él. Estaba al final del vagón, con la cabeza baja y el cabello cubriéndole la cara. Le pregunté si estaba bien, pero la niña no respondió. El llanto continuó, insistente, doloroso. Algo en él le dijo que no debía acercarse, pero aún así se levantó del asiento. Fue entonces cuando las luces del tren parpadearon. Un segundo, 2, tal vez 3. Cuando se encendieron de nuevo, la niña ya no estaba. Sentí un frío en el pecho, como si el aire del vagón se hubiera vuelto más denso. Me obligó a pensar que ella había cambiado de vagón en el momento exacto en que las luces parpadearon, pero algo dentro de mí sabía que no. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras de verdad. El altavoz anunció la próxima estación. Próxima estación, Pinos Suárez. Eso no tenía sentido, me dijo, casi susurrando. Pino Suárez era de donde yo venía. El tren no debería regresar, ni menos sin haber llegado a otra estación. Las puertas se abrieron, pero lo que vio afuera no era el Pino Suárez que conocía. Las paredes estaban sucias, llenas de grietas, y los mosaicos rotos parecían haber sido abandonados hacía décadas. Había figuras en el andén. Eran sombras, docenas de ellas, inmóviles. Parecían personas, pero sus cuerpos no tenían forma definida, como si fueran manchas borrosas en la oscuridad. No tenían rostro, pero sabía que me estaban mirando. Intentó bajar, pero las puertas se cerraron de golpe antes de que pudiera dar un paso. Entonces, escuchó algo que le heló la sangre, el mismo llanto, pero ahora más cerca. Volteé y ahí estaba, la niña, parada en medio del vagón, con su rostro al descubierto, pero no era el rostro de una niña. Sus ojos eran pozos negros, profundos, como si dentro de ellos no hubiera nada. Su boca, abierta en un grito mudo, era solo oscuridad. Intentó moverse, correr, pero sus piernas no le respondieron. El vagón entero parecía haberse convertido en una trampa. El metro avanzaba, sin detenerse. Las luces parpadearon de nuevo, y cuando volvieron, ya no estaba solo. Las sombras del andén ahora estaban dentro del vagón. Se sentaban en los asientos, se apoyaban contra las paredes, todas inmóviles, mirándolo en silencio. Y en su antiguo asiento, la niña lo observaba con esos ojos vacíos, como si estuviera esperando a que él se rindiera. El tren nunca se detuvo en ninguna otra estación, solo seguía, como si estuviera perdido en un túnel eterno. No recuerda cómo terminó todo. Dice que despertó en un hospital días después, sin explicación alguna de cómo llegó ahí. Le dijeron que un guardia lo encontró inconsciente en los andenes de Pino Suárez, pero él sabe que eso no fue lo que pasó. Desde esa noche ya no puedo estar solo. Cada vez que me veo en el espejo, la veo ahí, detrás de mí. Sé que está esperando que vuelva al metro, y si lo hago, no voy a regresar. Se terminó su trago y se levantó, dejándome ahí con el estómago revuelto. Hasta el día de hoy, no sé si me contó la verdad o si estaba loco, pero una parte de mí cree cada palabra. Y la próxima vez que tome el metro a medianoche, no pienso subirme al último vagón. Si pensabas que los peligros del metro eran suficientes, espera escuchar lo que ocurre dentro de tu propio hogar. A veces, el verdadero terror se encuentra en los objetos que nos rodean, como un espejo que guarda secretos oscuros. A veces, el mayor terror no viene del exterior, sino de nuestro propio interior. Eso lo aprendí de la manera más dura. Mi nombre es Andrés, y hasta hace poco era un hombre común con una vida normal. Pero todo cambió cuando decidí comprar un viejo espejo en una tienda de antigüedades. Era un día lluvioso cuando entré a aquella tienda. Las luces parpadeaban y el olor a polvo y madera envejecida llenaba el aire. Mientras exploraba, mis ojos se posaron en un espejo grande y adornado con un marco intrincado. Tenía una aura extraña, como si guardara secretos en sus reflejos. Sin pensarlo,
Lo compré. Al llegar a casa, colgué el espejo en la pared del pasillo, justo frente a mi habitación. Durante las primeras semanas, todo parecía normal. Sin embargo, empecé a notar algo raro. Cada vez que pasaba frente al espejo, sentía como si algo me mirara de vuelta, algo que no era yo. Una noche, mientras me preparaba para dormir, vi una sombra moverse detrás de mí en el espejo. Me giré rápidamente, pero no había nada. La sensación de ser observado se intensificó. Cerré los ojos y traté de convencerme de que todo era un producto de mi imaginación, pero la sensación no se desvanecía. Con el tiempo, los sueños comenzaron a volverse inquietantes. Soñaba con el espejo y en esos sueños siempre había un rostro que no podía reconocer, pero que sentía como si me conociera. Me despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Una noche, cansado de los sueños perturbadores, decidí enfrentar mis miedos. Miré fijamente al espejo, buscando ese rostro que se escondía en la superficie. Al principio, solo vi mi reflejo, pero a medida que miraba, noté un parpadeo en la superficie. El reflejo empezó a distorsionarse. Entonces, el rostro apareció. Era pálido, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Quería gritar, pero no podía. Estaba paralizado por el terror. Sentí una mano fría tocar mi hombro, y en ese instante, el espejo se hizo añicos. Caí al suelo, rodeado de fragmentos de vidrios. El rostro seguía ahí, en cada pedazo que se reflejaba. Pero había algo más. Las piezas rotas mostraban no solo mi reflejo, sino otros rostros que había visto en mis sueños. ¿Eran mis miedos manifestándose? ¿O algo más? Durante las siguientes semanas me encontré atrapado en un ciclo de locura. Cada vez que miraba un espejo veía ese rostro, más cerca, más real. Mis amigos comenzaron a preocuparse por mí. Se notaba en mi mirada, en mis palabras y en mi ansiedad. Intenté hablar con ellos, pero era como si nadie pudiera entender lo que estaba sucediendo. Una noche, decidí hacerle una limpieza a mi casa. Saqué todos los espejos, buscando liberarme de esa maldición. Pero cada vez que lo hacía, el rostro seguía apareciendo en las ventanas, en el reflejo de mi celular, incluso en el agua. Era un espectro que se negaba a desaparecer. Finalmente, me di cuenta de que no podía escapar. La locura se adueñaba de mí. Un día, mientras me miraban en el último espejo que quedaba, el rostro se acercó y esta vez me habló. No puedes huir de mí. Eres yo y yo soy tú. Y en ese momento comprendí que el verdadero terror no era el espejo, era la verdad que había estado evitando. Ese rostro era una parte de mí mismo que había reprimido, mis miedos, mis fracasos, mis secretos, una proyección de todo lo que había negado. En un arranque de desesperación, rompí ese último espejo, pero en lugar de liberarme, me encontré atrapado en una pesadilla interminable. La voz del rostro se convirtió en un eco en mi mente y su risa en mi compañía. Desde entonces, he vivido un estado de locura perpetua, con la sombra de lo que una vez fui persiguiéndome a cada paso. A veces, cuando la noche es silenciosa, puedo oírlo susurrar. No puedes escapar.